Bueno, ya que hoy no ha venido Enrique Juliana, podemos citar Está Ramón Rubira, artículo que es como si fuera como Enrique Juliana. Sin barba. No sirve, no sirve. Escribió hace unas semanas un artículo en La Vanguardia que se titulaba Todos dentro. Yo creo que hay que ponerse en ese escenario. Ayer inició algo que molesta mucho no solamente a la derecha parlamentaria, sino también a la derecha mediática y a la derecha judicial, pero que va a ser. Y eso quiere decir que se reparten nuevas cartas en un escenario enormemente complicado en el que la amnistía no va a ser lo crucial, porque la amnistía es simplemente un reconocimiento de estatus político a quien antes estaba condenado a ser un represaliado o un exiliado y estaba fuera de la política. A partir de ahora, yo creo que solamente cabe una estrategia concertada por las fuerzas políticas que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez de reforma del Estado ante el agotamiento del sistema económico y del propio sistema político del 78. O se hace eso, o si no, esta legislatura será un breve epílogo de la llegada de los bárbaros, los mismos que han llegado a Italia, los mismos que han llegado a Argentina, y que a esto no les va a temblar la mano para hacer una reforma del Estado en una dirección reaccionaria. Si alguien piensa que a Feijóo y a Abascal les iba a temblar la mano para aplicar el 155, para ilegalizar partidos políticos y para poner a los jueces a hacer un trabajo político para el que muchos se sienten motivados ideológicamente, es que no conocen lo que significa históricamente la derecha española, que no hace prisioneros. Creo que hay una oportunidad, pero una oportunidad que requiere valentía y que tiene que responder al convencimiento. El problema de la amnistía es que el PSOE no se la cree. El PSOE ha pasado de decir que la amnistía era ilegal y de pedir la cárcel para Pedro Sánchez a asumirlo porque lo necesitaban para seguir en Moncloa. El problema es que actuar exclusivamente atendiendo a ese tipo de correlaciones es que ese recorrido tiene las patas muy cortas. Hace falta atar en corto al PSOE y que entiendan que les toca un papel muy importante en una tarea de reforma del Estado, y concluyo con esto, que en última instancia tendrá que tocar la monarquía. La monarquía no es un modelo de organización política viable que represente la plurinacionalidad en el Estado español. O sea, yo creo que la estrategia golpista de la derecha sigue vigente, y esa estrategia no tiene que ver con las señoras que van a rezar el rosario a la puerta de Ferraz, ni tampoco con los diputados que suman Abascal y Feijóo. El principal activo político de la derecha está en la judicatura, y luego además tienen también otro activo fundamental, que son los poderes mediáticos de Madrid. Eso sin contar con la gente dispuesta que podrían tener en las fuerzas de seguridad y en el ejército. A partir de ahí, yo creo que su estrategia va a ser de lawfare. ¿Por qué? Porque el lawfare en España sale gratis. No hay ningún tipo de represalia por eso. Hay absoluta impunidad y tiene efectos muy positivos en lo político. A partir de ahí yo creo que hay que estar preparados para todo, y creo que el PSOE se equivoca estrepitosamente al intentar 4 años después una renovación del Consejo General del Poder Judicial exactamente igual que como se intentó hace 4 años. Ya entonces les dijimos, pero ¿vosotros creéis que el PP va a renunciar a su mayoría en el Consejo General del Poder Judicial? Os van a tomar el pelo. Y si te toman el pelo una vez, a lo mejor no es culpa tuya, pero si te lo toman 2, sí. Creo que por eso es fundamental una acción de dirección de Estado concertada, en el que el primer movimiento tiene que ser cambiar la ley por la cual se elige a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y excluir de ahí a la derecha, que no le pasaba nada a España por tener un Consejo General del Poder Judicial sin ningún vocal propuesto por la derecha española. Al contrario, sería una forma de regeneración democrática. El que passa, Pablo, muy positiva. que segurament és compatible pressionar a la dreta i dir que efectivament està incomplint un mandat constitucional els que sempre s'embolcallen amb la Constitució, amb una reforma que jo estic d'acord amb tu que s'ha de fer i que al final és una reforma d'una llei orgànica i hi ha majoria absoluta per fer-la. Jo crec que és compatible una cosa amb l'altra. Pero no es un mandato constitucional, fíjate. En España se diseñó el sistema de los 2/3 para elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial, no porque lo dijera la Constitución, sino porque había una mayoría absoluta del PSOE en la que, si no se optaba por un sistema así, el PSOE ponía él solo a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Claro, en un sistema multipartidista como el actual, lo que parece absurdo es que sea más difícil elegir a un vocal del Consejo General del Poder Judicial que elegir al presidente del Gobierno. Eso no tiene ningún sentido. Y de esto han alertado ya algunos juristas y algunos constitucionalistas.
Yo creo que en una situación como la que tenemos ahora, lo que hace falta es una acción dentro del Estado, porque es ahí donde la derecha sigue conservando poderes ilegítimos, y un Consejo General del Poder Judicial con el mandato caducado es ilegítimo, y donde es completamente necesario avanzar. Y luego yo creo que o se reequilibra la correlación mediática de fuerzas, o si no estaremos ante un epílogo. Porque la gente se cree que lo del 23 fue un éxito electoral, y la derecha y la ultraderecha se quedaron súper cerquita de lograr la mayoría absoluta. O sea, yo creo que, con todo el respeto, la trayectoria del señor Jordi Pujol no es ni de lejos comparable con la nuestra en lo que a corrupción se refiere. Y esto basta escuchar sus intervenciones en una comisión de investigación en el propio Parlamento de Cataluña, diciendo que iba a agitar el arbolito para que se viera que la corrupción no era una cosa solamente suya y de su partido, sino que era algo que efectivamente afectaba a la propia estructura de poder español, que es verdad que se ha construido durante varios años sobre la corrupción. Pero eso es muy distinto a que a una formación política como la mía se le haya perseguido durante años, y al final, después de una persecución y una violencia mediática sin precedentes, lo que tengamos es nada, pero con el daño ya hecho. Y el lawfare no funciona solo porque haya autoridades judiciales con una voluntad de prevaricar. Funciona porque hay corrupción en el periodismo y periodistas dispuestos a generar escándalos que condicionen la imagen y, por tanto, los resultados electorales que tiene una formación política. Y eso no tiene nombre. Y después, es verdad que se ha perseguido al independentismo. Y es verdad que también el Estado ha renunciado a su propia legalidad para perseguir a la izquierda abertzale, y en la política antiterrorista también sabemos que el Estado renunció a su propia legalidad construyendo grupos terroristas. Lo que creo que hay que asumir es que la democracia española tiene muchos defectos y que la estructura de poder está armada para reventar a cualquiera que se atreva a cuestionar esa estructura de poder. Eso ha ocurrido con Podemos, eso ha ocurrido con los independentistas, y creo que en la coyuntura actual o se asume una dirección de Estado para cambiar todo esto, o si no estaremos ante un epílogo y los bárbaros volverán a ganar como ganaron la mayor parte de las veces en el siglo XIX y en el siglo XX. Se termina con una estructura oligopólica. Y se termina... empresas privadas que viven de publicidad institucional y que viven regados de dinero público y que controlan un sistema publicitario que hace que en España no haya liberalismo en los medios de comunicación, sino un sistema de control de la publicidad. Es un sistema mafioso el de los medios de comunicación. Y quien cierra medios de comunicación y quien saca periodistas de los medios son precisamente los privados. Hemos visto corrupción en La Sexta. Hemos visto persecución de periodistas como Jesús Cintora. Son los que apelan a la libertad de prensa, los que se cubren de mierda, y perdón por la expresión, haciendo propaganda de Mercadona, como buena parte de los periódicos de hoy que publican que Mercadona tiene un turrón magnífico para estas Navidades. Eso no es periodismo, eso es corrupción, y claro que eso se puede reformar.